Shalom, mis hermanos. Hoy les traigo esta palabra que nos hace un poco la pregunta de la de, particularmente hoy, la cual maneja mucho la religión, es de si es una trinidad, son tres personas, ¿no? O si es una triunidad, una ejat, una unidad compuesta, ¿no? Como una persona, ¿no? Que tiene un cuerpo y el brazo no hace lo que hace la cabeza, o la cabeza no hace lo que hacen las piernas, no. Cada uno tiene su propio trabajo dentro de ese cuerpo. Entonces, lo que hoy vamos a ver son un par de versículos, varios de hecho, para confirmar un poco todo esto. Obviamente siempre debe venir acompañado del escudriñar de cada uno, pero se refiere mucho a ese mensaje inicial, donde podemos ver en Deuteronomio 6:4, ¿no? Que es el Shema, el anuncio, el oír para obedecer, escuchar con inteligencia, entender, escuchar para obedecer. Oye Israel, dice el verso, ¿no? Y empieza de esta manera, ¿no? Deuteronomio 6:4 nos dice, Shema Israel, o sea, escucha Israel. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, dice. Este mismo verso de Deuteronomio 6:4 lo vamos a encontrar en Marcos 12:29, ¿no? Es exactamente igual. Dice, Yeshua respondió, en este caso, al fariseo que le había preguntado, el más importante, dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le preguntaron. El más importante es escucha Israel. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Ejad, dice, uno es. Yahweh nuestro Elohim, uno es. Pero primero nos dice, escucha, nos dice. Nos está dando, nos está invitando a escuchar primeramente. Escucha. Y después nos dice, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Una Ejad, una unidad compuesta. Entonces ya con esta palabra nosotros podemos ir descartando lo de la Trinidad, lo de las tres personas, que en realidad serían tres dioses, que desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, se utilizó en la religión para poder argumentar el hecho de la adoración de santos, vírgenes y otros dioses, y extenderlo a otros, y otras denominaciones lo utilizaron para otras cosas, para adorar a pastores, a personas, a templos y bueno, diferentes aspectos de la vida de diferentes denominaciones adoran otras cosas que no es al Eterno, a nuestro Padre, porque la Escritura nos dice que Él uno es, dice. Pero después va a venir la pregunta, ¿y Yeshua y el Mesías y Yeshua de Nazaret? Bueno, para entender justamente qué es Él o quién es Él. Importante en todo esto lo escrito en Apocalipsis 22, en el verso 18 y 19. Yo advierto, dice, a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añade, Yahweh le añadirá las plagas escritas en este libro. Si alguno le quita algo a las palabras de esta profecía, Yahweh le quitará el nombre o su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, como está escrito, como está descrito en este libro. O sea, nos está diciendo, con relación a la Trinidad particularmente, que no aparece en ningún lugar de la Escritura, no pongan más palabras de la que ya está acá, y tampoco quiten palabras de lo que está acá. El que ponga más palabras se le añadirán el que añada palabras se le añadirán las plagas. Y el que quite palabras, se quitará su nombre del libro o del árbol de la vida, ¿no? Importante. Primera de Timoteo 2, en el verso 5, dice, pues Yahweh uno es, y hay un solo mediador, dice, un solo mediador entre Yahweh y los hombres, Yeshua el Mesías, hombre el mismo. Fíjense que acá encontramos ya el trabajo del Mesías como maestro, mediador. ¿Entre quién? Entre nosotros los hombres y el Padre.
es el mediador. Vamos avanzando para ir entendiendo, porque vamos viendo cuál es el trabajo del Mesías, del Maestro, como mediador entre nosotros y el Todopoderoso, ¿no? En 1 Corintios 8, el versos 5 y 6, dice: porque aunque abunden los llamados dioses, abundan los llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, lo que hablábamos anteriormente, la religión, ¿sí?, que genera un montón de santos, vírgenes, otros adoran pastores, otros adoran templos, otros adoran otras cosas, ¿no? Porque aunque abunden los llamados dioses tanto en el cielo como en la tierra, como de hecho hay dioses y señores en abundancia, ¿sí? Recuerda que la palabra dioses ya es algo jerárquico, como puede ser presidente, juez, ¿no? Alguien que tiene poder, ¿no? Porque también recuerden que las personas adoran a otras personas, no solamente a pastores, sino políticos también. Verso 6 dice: hasta ahora para nosotros solo hay un Elohim, el Padre del cual proceden todas las cosas y por quien existimos, y solo un Adón, Yeshua el Mesías, por medio del cual todas las cosas fueron creadas y a través de quien tenemos nuestro ser. Recuerden que la Escritura dice que por medio de la palabra el Todopoderoso creó todas las cosas. Por medio de su palabra, dice. Y acá nos dice que por medio del cual todas las cosas fueron creadas, dice, por medio de Yeshua, ¿sí? Nuestro Adón, ¿no? Pero acá hace una separación y dice: hay un solo Elohim, el Padre, que de él proceden todas las cosas y por quien existimos, y solo un Adón, Yeshua, por medio. ¿Quién es el creador? El Todopoderoso. ¿Por intermedio de quién? De Yeshua. Y recuerden que la Escritura dice que por medio de su palabra él creó todas las cosas, dice. No nos está diciendo que Yeshua creó las cosas, sino que por medio de las cuales todas las cosas fueron creadas, su palabra. ¿Pero quién las hizo? El Todopoderoso las hizo. Seguimos. Juan 14, y tenemos del 8 al 14, donde esta situación donde Felipe hace la pregunta, ¿no? Que muéstranos al Padre, y el maestro le responde: Felipe le dijo: Adón, muéstranos al Padre y será suficiente para nosotros. Yeshua le respondió: he estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe. Todo el que me ha visto a mí, la palabra, ha visto al Padre. Así que, ¿cómo puedes decir muéstranos al Padre? ¿Tú no crees que yo estoy unido con el Padre? Unido, unión, ejad, uno, y el Padre unido conmigo, unión, ejad, uno. Lo que les estoy diciendo no lo digo de mi propia iniciativa, sino el Padre que vive en mí, está haciendo sus propias obras. Confíen en mí, que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo. Pero si no pueden creerme, entonces confíen por las obras en sí. Sí, en verdad yo les digo que todo el que en mí confía también hará las obras que yo hago. En verdad hará mayores obras, porque yo voy al Padre, dice. De hecho, todo lo que le pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero vean cómo nos muestra la unión, el uno con el Padre, ¿no? Luego vamos a Juan, aquí en capítulo 10, verso 29, dice: mi Padre, quien me las dio, es mayor que todo, y nadie puede arrebatar, hablando de las ovejas perdidas, ¿no? Y nadie puede arrebatar de las manos de mi Padre, y yo y el Padre somos uno, dice en el verso 30. Somos uno. A veces puede ser confuso porque él habla del Padre y habla de él también,
y luego dice somos uno, como en este caso. Pero hay que entender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Rúa o el Espíritu, para entender que uno son, ¿sí? Vamos a Isaías, en este caso 43, 25, que dice, aún yo, soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Recuerde que mucho en la religión, y de hecho proviene de la palabra, dice, el Mesías borró nuestro pecado, Yeshua borró nuestros pecados, pero fíjese que en Isaías dice, el Padre todavía, el Mesías no estaba acá en la tierra, dice, aún yo, soy el que borro tus transgresiones, por amor a mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Si nosotros tomamos este verso de Isaías 43, 25 y tomamos cualquiera de los versos del pacto renovado mal llamado Nuevo Testamento y en nuestro entendimiento decimos el Mesías borró nuestras transgresiones y juntamos con este verso, entonces vamos a encontrar una discrepancia, vamos a encontrar algo que no coincide y la escritura va a estar peleada con la escritura. Pero si nosotros entendemos que uno son y que cada uno cumple su rol siendo uno, ahí la escritura no va a entrar en contradicción, sino que la vamos a entender. Pero esto no proviene por la sabiduría del hombre, sino proviene por el conocimiento o la revelación del Espíritu, del Ruach HaKodesh. ¿No? Luego pasamos a lo que es, en este caso, Mateo 1, 21, donde el ángel no le dice o comenta el hecho de que ella dará a luz un hijo y tú lo llamarás Yeshua o Emanuel, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Acá otra vez vamos a entrar en contradicción con el libro de Isaías 43, 25, porque en Isaías 43, 25 dice que Yahweh es el que nos va a salvar, y aquí en lo que vendría a ser Mateo 1, 21 dice que es Yeshua el que nos va a salvar. Eso se da porque no entendemos quién es Yeshua, quién es el Padre y por qué son uno. Pero vamos a seguir avanzando. Luego tenemos Romanos 8, en sus versos 9 y 10, que dice, pero ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino que el Ruach, el Espíritu, con tal que el Ruach HaKodesh de Yahweh esté viviendo dentro de ustedes, dice que nosotros nos identificamos no con nuestra vieja naturaleza, sino con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh de Yahweh que vive dentro de nosotros. Porque cualquiera que no tenga el Ruach del Mesías no le pertenece a él, dice. Sin embargo, si el Mesías está en ustedes, entonces por un lado el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero por otro lado, no, el Ruach está dando vida porque Yahweh los considera justificados. ¿Quién? Si la palabra, si el Mesías vive dentro de nosotros, por medio de nuestras obras que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Entonces el Padre nos considera justificados. Ahí el Padre nos considera justificados. En este caso. Acá ya están entrando en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la revelación de la palabra. Es la que nos dice, sí, lo que vos crees, lo que vos lees es correcto. Y te saca la venda de los ojos y hace que puedas ver la Escritura tal cual como es. La verdad así, resplandeciente. No de boca del púlpito, de la mentira, sino de la boca que viene del mismo Espíritu, que es la revelación, que proviene de la palabra que leemos, ¿sí? Que nos la da Yahweh, nuestro Padre. Santiago en 2:19 dice,
¿tú crees que Elohim es uno? Pregunta. Haces muy bien. También los demonios lo creen, ¿sí? El solo pensarlo los hace temblar de miedo. Esto con relación al hecho de que mucha gente dice, yo tengo fe, pero la obra no está. No se ve esa fe por medio de sus obras. Si yo digo que tengo fe, bueno, pues tengo que obrar en obediencia a lo que está escrito, particularmente los mandamientos. Y la fe en Yeshua. La fe en Yeshua significa obrar de acuerdo a como Él obró, a como Él hizo. Eso es la fe en Yeshua. Luego tenemos Apocalipsis 21, 3, 5 y 8 también. Dice, pero el 3 dice, y oí una gran voz del trono que decía, miren, la gloria de Yahweh está con la humanidad, con el hombre, y Él vive con ellos. Y acá estamos hablando ya de que los tiempos han sido restaurados, el milenio, ellos serán su pueblo, y Él mismo, Yahweh con ellos, será su Elohim, dice. Versos 5, 6 y 7. Perdón, 5 al 8, ¿no? Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo, miren, yo estoy haciendo todo nuevo. También dijo, escribe, estas palabras son verdaderas y dignas de ser confiadas. Y él me dijo, hecho está, yo soy el Aleph y la Taf, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed, yo mismo le daré gratuitamente agua de la fuente de vida. Aquel que gane la victoria recibe estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Y quiero culminar con Juan 1, 14, que es, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria del único o unigénito Hijo del Padre, lleno de inmerecida fidelidad y verdad. Lo que quiero que puedan ver con todos estos versos que hemos observado es que el Padre es el creador de todas las cosas. Lo podemos ver en Génesis 1. Podemos ver que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es la revelación de la palabra. Pero nosotros no podemos, la palabra no puede ser revelada a nosotros si primero nosotros no la leemos. Y la palabra, según Juan 1.14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y está hablando de Yeshua de Nazaret, porque ahí dice que vimos su gloria. ¿La gloria de quién? Del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida fidelidad y verdad. Y dice que el Espíritu nos revela a nosotros la verdad de la palabra. Entonces el Padre es el creador. Yeshua es la palabra que se hizo carne. Y el Espíritu es la revelación de la verdad de la palabra. ¿Por qué es necesario el Espíritu? Porque yo puedo abrir el libro, yo puedo abrir la Biblia y leerla y tenerla de manera literal, pero sin entender nada. Hay gente que estudia la Escritura y no entiende nada. Hay gente que se para delante del púlpito, delante de miles de personas y no entiende lo que está leyendo. Entonces el Espíritu es lo que revela, nos da la revelación. Cuando yo estoy hablando, cuando digo que el Espíritu vive en mí, estoy diciendo la revelación de la palabra vive en mí. Entonces, el Padre es el creador de todas las cosas. Yeshua es la palabra del Todopoderoso. Y se hizo carne y volverá. Y el Espíritu es la revelación de esa palabra, la verdad de esa palabra. Y todo esto, Padre, Hijo, la palabra, Yeshua, Espíritu y la revelación, uno son. Son uno. Exactamente uno son. No tres dioses, sino uno son. Entonces ahí podemos entender, mis hermanos, por qué la Escritura nos dice que tantas veces que Yahweh uno es, uno solo es. Así que bueno, quería dejarles, por favor,
Yo les voy a dejar de vuelta los versos para que puedan observarlos y ustedes mismos puedan mirar y escudriñar. Así que mis hermanos, bendiciones, shalom.